Análisis y organización del tiempo, parte uno. Hola, soy José Calaviz, profesor de la Facultad de Ciencias de la UNAM y miembro del cuerpo de tutores de la misma. En este video, pensando principalmente en estudiantes de primer ingreso, te voy a mostrar un instrumento que hemos diseñado para ayudarte a evaluar el uso del que probablemente es el recurso más valioso con el que cuentas, tu tiempo. Así que no te vayas. Quizás te lleves algunas sorpresas y si ves el video hasta el final, seguramente tendrás más elementos para decidir cómo usar tu tiempo. Pues bien, seguramente tú, como todos los que hemos sido estudiantes de primer ingreso en la Facultad de Ciencias, ya te diste cuenta de que es mucho más demandante de lo que han sido tus estudios hasta ahora. Se requiere mucho más esfuerzo y de cambiar tanto la manera como estudias como el tiempo invertido en estudiar. En el programa institucional de tutorías, hemos diseñado un instrumento para que puedas evaluar cuantitativamente y de manera objetiva el uso de tu tiempo, tomando en cuenta tus necesidades y lo que señala como indispensable tu plan de estudios. Te presento ahora una hoja de cálculo de Google que hemos prellenado con algunos datos que provienen de lo que se marca en el plan de estudios de tu carrera. A manera de ejemplo, usaré aquí la hoja de cálculo preparada para alguien que acaba de ingresar a la carrera de matemáticas. En la descripción del video te dejaré los enlaces a esta hoja y a las del resto de las licenciaturas de la FAC. La idea es que al abrir la que corresponde a tu carrera desde tu cuenta de Google @ciencias, la copies en tu propio espacio en el Drive para introducir tus propios datos. Como puedes ver, la primera pestaña llamada 1-horas a la semana está dividida en tres secciones. Actividades de rutina, la primera. Actividades de esparcimiento, la segunda. Y resultados, en la tercera. Tú deberás llenar la columna de horas diarias en la sección de actividades de rutina y la columna horas diagonal semana en la sección de actividades de esparcimiento. Imaginemos, por ejemplo, que tú inviertes, espero, 8 horas de tu vida, 8 horas diarias de tu vida en dormir. Digamos que 3 horas en arreglo personal, 4 horas preparando y la comida y lavando los trastes. Digamos que unas 4 horas en tareas domésticas, unas 3 horas en tu viaje ida y vuelta a la facultad y supongamos que por el momento no tienes un trabajo remunerado. Como puedes ver, aparece que aquí el total de horas invertidas a la semana en esas actividades. En la columna horas semana, simplemente se multiplica el número que tú pusiste por el número de días de la semana. Y entonces da un total de 148 horas. Imaginemos ahora que en las actividades de esparcimiento, que llamamos las actividades de esparcimiento, en actividades regulares van cosas como las horas que tú inviertes en tus clases extras de karate o de ballet, las que inviertes en tu terapia psicológica o de otra índole. En la celda de en medio van las que inviertes yendo a museos o conciertos, y en la celda de hasta abajo va el tiempo que gastas en plataformas de streaming, en redes sociales o saliendo con tus amigas, tus amigos o con tu pareja. Imaginemos, digamos, que tus actividades regulares de entrenamientos deportivos y cosas por el estilo tienen un total de 4 horas a la semana. Las actividades culturales, digamos, que en esas inviertes dos y que tu tiempo en plataformas de streaming y yendo con los cuates es 8 horas. En la columna, en la sección de resultados, aparecerán hasta arriba el número de horas totales que acabas de declarar que usas en todas las actividades, tanto las cotidianas como las de esparcimiento. En medio aparece el número de horas totales que tiene una semana, literalmente 24 por 7. Y hasta abajo la diferencia entre ambas, es decir, el número de horas en una semana menos las que tú dijiste que usas en tus actividades. Este es entonces el número de horas que te quedan para tomar tus clases y para estudiar y hacer tareas. Es decir, el número de horas de que dispones para dedicarle a tu carrera. Vamos ahora a la otra pestaña, la que tiene el nombre de tu carrera. En ella aparece prellenada una sección amarilla que tiene cada una de las materias que estás cursando en este primer semestre junto con su número de créditos. Este se define como el número de horas de clase a la semana de dicha materia, más el número de horas semanales adicionales que el plan de estudios recomienda que le inviertas. Veamos, por ejemplo, álgebra superior, una asignatura de 10 créditos, lo que significa que debemos invertir en ella al menos 10 horas a la semana, 5 horas de clase, en efecto, 1 hora diaria, más otras 5 horas semanales para estudiar álgebra y hacer tareas de esa materia.
Puede que este sea, en tu experiencia, como en el de muchas y muchos estudiantes, una cantidad insuficiente, pero bueno, es lo que indica al menos el plan de estudios. Notarás entonces las dos columnas a la derecha del número de que las dos columnas a la derecha del número de créditos desglosan estos en el número de horas de clase y el número de horas de estudios semanales para cada materia. Hasta abajo aparece la suma de ellas, ¿no? La suma de horas del número de clases y la suma de horas de estudio adicional a la semana, considerando todas tus materias. Estos mismos números se repiten hasta arriba, en las celdas J3 y J4 respectivamente. Y abajo de ellos, en J5, el mismo número que se calculó en la primera pestaña que visitamos, donde llenaste las horas de tus actividades de rutina y de esparcimiento. Es decir, este 6 de aquí es lo mismo que este 6 de acá. Este número, recordemos, es el total de horas a la semana que te quedan para invertir en tus clases y en actividades adicionales de tu carrera. Entonces, si restamos a este número la suma de los dos anteriores, es decir, a J5 le restamos la suma de J3 y J4, tendremos cuánto tiempo extra a la semana podríamos dedicarle a lo que sea, pero en particular a tus estudios. Esta diferencia es justo el número que aparece en la celda J9. Notarás que en nuestro ejemplo, J9 tiene fondo rojo. Eso significa que estamos en déficit. Es decir, el número de horas semanales de que disponemos luego de nuestras actividades rutinarias y de las de esparcimiento es insuficiente para dedicarle a tu carrera según lo que indica el plan de estudios. Si te ocurre esto, en principio, deberías regresar a la primera pestaña y considerar seriamente a qué actividades puedes recortarles el tiempo de manera tal que dejes de estar en déficit de tiempo. Eh, por ejemplo, en este caso, quizás podríamos recortar algo en arreglo personal. Podríamos recortar algo en la preparación de alimentos y lavado de trastes, y podríamos recortar algo en tareas domésticas cotidianas. Quizás también convendría quitarle un poco a el ocio. En vez de 8, digamos unas 4 horas. Con esto hemos logrado reducir hemos logrado ya no estar en déficit. Ahora tenemos 35 horas adicionales disponibles, ¿no? Si eliminas el déficit o si no tienes déficit de tiempo, la celda J9 aparece sin fondo rojo y eso es bueno. Significa que tienes algo de tiempo adicional para dedicarle a tus estudios. Ahora vamos a la sección azul de la tabla de abajo. En esas tres columnas se te pide valorar el grado de dificultad de cada una de tus materias de acuerdo a la cantidad de material que debes asimilar, la dificultad que te representan las tareas y la de los exámenes. Las tres en escala de 1 a 10, donde 10 es el máximo grado de dificultad y 1 el menor. Con base en tu valoración de cada materia, obtiene un puntaje tanto más alto cuanto más difícil es la asignatura. Si consideramos que las materias más difíciles requieren que les invirtamos más tiempo, entonces podríamos pensar que del tiempo que aún nos queda disponible a la semana, el de la celda J9, hay que destinar más de él a las materias más difíciles y menos a las que no nos parecen tan difíciles. Esto está representado en la columna peso relativo, que nos indica la proporción del tiempo disponible que es recomendable invertir en cada materia. Usando entonces este factor de ponderación, podemos dividir el tiempo de la celda J9 en cada materia, lo que resulta en el número de horas por semana para cada materia que aparece en las celdas verdes en el extremo derecho. Digamos que decidimos que la álgebra superior hay que consumir una cantidad de material que es, digamos, no tan drástica, pero tampoco tan mal, tan pequeña, ¿no? 5. Las tareas aparentemente nos resultan no tan difíciles, un 3, y los exámenes, en cambio, son un poco más difíciles con una calificación de 7. Cálculo, en cambio, tenemos que asimilar mucho material, tanto que le asignamos un 8. Las tareas resultan bastante difíciles, asignándoles un 7, y los exámenes muy difíciles, las asignamos un 10. En la geometría analítica, digamos que la cantidad de material a asimilar es un 6, las tareas son también un 6 y los exámenes también un 6 en grado de dificultad. En geometría moderna, en cambio, el material es bastante más pequeño, 3. Sin embargo, las tareas son bastante difíciles con un 7 y los exámenes son bastante más difíciles con un 8.
Entonces, el puntaje por materia resulta en el caso de álgebra superior en un 15, en el caso de cálculo diferencial integral en 25 y en el caso de geometría analítica y de geometría moderna en 18, empatadas ambas. La puntuación total es entonces de 76. Ahora, entonces la proporción de tiempo que deberíamos asignar a cada materia en caso de álgebra superior sería 15 sobre 76. En el caso de cálculo diferencial integral de 25 sobre 76. En el caso de geometría analítica y de geometría moderna, en ambos casos 18 sobre 76, lo que resulta en un peso relativo que, como se puede ver, es de 20% en el caso de álgebra superior, 33% en el caso de cálculo diferencial integral y 24% en el caso de las dos geometrías. Si consideramos que las materias más difíciles requieren que les invirtamos más tiempo, entonces podríamos pensar que el tiempo que aún nos queda disponibles, como decía yo, a la semana, el de la celda J9, debería de estar distribuido de acuerdo con la distribución que dice peso relativo en la columna. Así pues, con esta sencilla herramienta puedes, con base en tus necesidades y las exigencias de tu carrera, por una parte, ajustar el tiempo que dedicas a cada actividad y por otra, distribuir de manera óptima el tiempo de que dispones. En buena medida, el éxito en ciencias depende de qué tan bien organices tus recursos. En el caso de nuestro ejemplo, el tiempo de horas a la semana de que disponemos es de 35. Y en la columna verde dice que deberíamos invertir entonces en total 6 horas adicionales a álgebra superior, 1, 11 horas adicionales a cálculo diferencial integral 2, integral 1, perdón, y 8 en el caso de las geometrías, lo que nos da un total de 33 horas, que, por supuesto, afortunadamente es menor que este 35. Te recomendamos que uses una agenda o el calendario de Google. Calendariza tus actividades, dosifica tu estudio para cumplir con los tiempos de entrega sin tanto estrés. Recurre a aplicaciones que te permitan planificar. No dejes de ver la parte 2, en donde te ofreceremos otro instrumento que te permitirá evaluar cuántas cosas haces para aprovechar el tiempo de forma óptima y en cuáles puedes mejorar. A nombre de la Facultad de Ciencias, que ahora es tu segundo hogar, bienvenida, bienvenido. Recuerda que los cambios requieren de procesos de adaptación que a veces son difíciles, pero tú tienes lo necesario para lograrlo. Muchas gracias.